Bienvenidos al directo del domingo. Hoy vamos a tocar algo que nos atraviesa más de lo que reconocemos. ¿Por qué repetimos lo que nos hace daño? Lucas Burgueño, quien es máster en psicología clínica, autor, profesor universitario, creador de Recupera tu Centro, que es un programa clínico que ha acompañado a cientos de hombres en sus procesos de cambios reales, ¿vale? Pero sobre todo es alguien que ha vivido esto en carne propia. Así que si alguna vez dijiste, yo esto no lo repito más o lo dejo cuando quiera, pero aún así lo volviste a repetir, este definitivamente es tu espacio. Lucas, ¿estás por acá? A ver, vamos a ver si Lucas se une. Listo. Buenas Lucas, ¿por tardes. qué? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. A mí mejor. Sí, Va. súper. Lucas, la pregunta de inicio es, ¿por qué crees que aunque sepamos que algo nos daña, lo seguimos eligiendo? Bueno, en parte tiene que ver con un bucle emocional invisible, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que racionalmente sabemos que algo no está bien en nuestra vida, pero emocionalmente las emociones nos arrastran al mismo lugar una y otra vez, ¿no? Entonces, mm, es muy importante reconocer esta incoherencia dentro de nosotros que tenemos de cómo queremos hacer una cosa, pero emocionalmente nos hemos arrastrados en nuestra conducta hacia otra y eso nos empieza a ayudar a detectar una incoherencia. Y en ese momento es donde hay mucha información para ver por qué si quiero ir en una dirección, mis acciones van en otra. Entonces ahí es donde empieza la primera toma de conciencia, que es lo que puede cambiarlo todo, porque yo siempre digo que quien no tiene un problema tampoco puede recibir ayuda. Entonces, si yo empiezo siendo consciente de que hay un problema entre lo que quiero y lo que hago, o los resultados que quiero conseguir y lo que hago en mi día a día, ese es el primer punto, ese es el breakpoint donde yo puedo pedir ayuda para empezar a ser más coherente, empezar a tomar mejores decisiones, empezar a gestionar ciertas emociones. Entonces, ese bucle invisible no es que sea un problema de falta de voluntad, sino que es una estrategia emocional mal aprendida. No sabemos gestionar ciertas emociones y por lo tanto lo que vemos es que no es que uno esté roto, no es que uno esté dañado para siempre, es simplemente que hay eventos internos que están mal gestionados. Pueden tener que ver con creencias, expectativas que tengo sobre mí mismo, expectativas que tengo de los demás, que creo que esperan de mí. Y en definitiva, es un proceso de aprendizaje que me lleva siempre al mismo lugar. Entonces se trata de poder parar, tomar conciencia y pedir ayuda. Ese es el primer paso para poder salir de ese bucle invisible. Vale, vale, perfecto, Lucas. A ver, Lucas, esta semana nos llegaron varias preguntas fuertes y te voy a hacer tres que se repitieron mucho entre los hombres de la comunidad, Ok. ¿vale? Vale, entonces inicio con la primera. ¿Cómo puedo saber si lo mío es solo un mal hábito o ya es una adicción funcional? Vale, ok. Bien, aquí es como diferenciaríamos entre lo que es lo funcional de lo compulsivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo sé que las cervezas que me tomo son funcionales o son compulsivas? ¿Cómo sé que las compras que hago están dentro de la normalidad o es algo que se me está yendo de las manos? ¿Cómo sé que la cantidad de horas que paso trabajando no es una adicción y es algo que es para mí funcional y está bien, ¿no? Entonces, Mm. para mí, una frase que siempre lo resumo así es, si tú no puedes parar aun queriendo parar, no es un hábito, es una evasión encubierta. Es decir, Mm. si tú quieres dejar de hacer algo, o quieres hacerlo menos, o quieres hacerlo dentro de unos límites y no lo consigues hacer, eso no es un hábito, es una evasión encubierta. Entonces, ahí hay un punto de ruptura, ¿vale? Y eso nos ayuda a diferenciar lo que tiene que ver con conductas normales o que yo puedo desear en mi vida de conductas adictivas o disfuncionales que se entrometen en una vida familiar, una vida de pareja, un desarrollo laboral deseable, mm,
cuidar de mí, alimentarme bien, nutrirme bien, hacer actividad física, tener relaciones saludables en mi vida, disfrutar de un ocio que no se me vaya de las manos. ¿Ok? Entonces, para mí, esa es la frase clave. Si no puedes parar aun queriendo, no es un hábito, es una evasión encubierta. Mm, ya, perfecto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué siempre recaigo justo cuando empiezo a estar bien? Creo que es súper interesante. Ujú, ujú. Bueno, ten en cuenta que es como aquel que dice, no, si dejar de fumar es muy fácil. Yo lo he dejado 1500 veces, ¿no? O Ujú, sea, lo difícil no es dejarlo. Para mí, lo difícil es construir una vida realmente donde eso no forma parte de mi vida, donde yo vivo sin que eso esté en mi vida. ¿Ok? Muchas veces las personas dicen, no, bueno, si yo no tengo un problema con los consumos, no tengo un problema con las conductas adictivas, pero haces una revisión en la primera entrevista que hacemos dentro del programa Recupera tu Centro y te das cuenta de que las sustancias de una forma u otra, e incluye el alcohol aquí, siempre han estado. Aunque sea un consumo de fin de semana, ha estado todos los fines de semana de su vida. Aunque sea un consumo una vez a la semana, ha estado todas las semanas de su vida. Es decir, en los últimos 20, 30, 40 años de la persona, su vida siempre ha estado eso, ¿no? Es como el que te dice, yo es que solamente bebo en las ocasiones especiales y en los cumpleaños de mis amigos. Y le dices, bueno, ¿y cuántos amigos tienes? Y te dice, tengo mm, 365 amigos. mm, Entonces, claro, hay un momento en que si tú te paras y crees que recuperarte tiene que ver simplemente con dejar de hacerlo, con dejar de consumir, estás muy equivocado. Vas a recaer. Porque no tiene que ver solamente con la parte de la abstinencia. Tiene que ver con que eso es una plataforma que posibilita luego construir una vida donde eso no existe en tu vida. Donde tu mm, identidad, tus relaciones, tu forma de manejar el estrés, tu forma de manejar la frustración, tu forma de diseñar tus objetivos, tu forma de relacionarte, todo cambia. Porque la conducta adictiva lo atraviesa todo. La conducta adictiva, sea el juego, sea la comida, sea el alcohol, sea el trabajo, sean las compras, sea lo que sea, lo atraviesa todo en tu vida. Es una forma que tú tienes de manejar muchas cosas. De manejar tu identidad, de manejar lo que esperas de ti, de manejar el estrés. Entonces la abstinencia es solamente la primera parte. Por eso, esta pregunta, ¿no? ¿Me la puedes recordar? ¿Cómo es la pregunta exactamente? ¿Por qué siempre recaigo justo cuando empiezo a estar bien? Porque yo Claro. pienso que es como ya he logrado, por ejemplo, un mes sin consumir o sin hacer esta acción y es como que, bueno, me puedo permitir hacer esto y no pasa nada. Ujú, ¿Sabes? Como ujú. una recompensa Sí. instantánea que te estás dañando todo el proceso o cómo lo ves. Claro, muchas veces ten en cuenta que una vida sin la conducta adictiva es un campo completamente inexplorado para la persona que inicia la abstinencia. Entonces, al mes, por ejemplo, que es cuando empezamos ya a sentir todo aquello que hemos estado anestesiando con el consumo, al mes todo eso empieza a aflorar y todo eso hay que poder manejarlo. Y por eso está el proceso terapéutico y por eso recuperar tu centro dura 4 meses. Y por eso hay acompañamiento semanal, diario, planificación, técnicas, grupo, ¿no? Entonces, el punto está en que muchas veces lo que te boicotea no es el patrón que tenías, sino es que ese patrón de consumo, sino que cuando aparece la abstinencia no sabes qué hacer con ese vacío que te queda cuando lo dejas. Ese vacío que aparece, o ese dolor, o ese estrés emocional, tú siempre lo has resuelto con la conducta adictiva. Entonces, la abstinencia es solamente el primer paso para poder después aprender a hacerlo de una forma diferente en tu vida. Y por eso, Mm, cuando empezamos a estar bien, hay un riesgo de recaída, porque también hay un riesgo de empezar a sentirnos mal de vez en cuando. Todo eso que antes tapábamos ahora aparece. Entonces, mm, la gran oportunidad que se abre ahí es la de vivir una vida sin eso y vivir una vida tal y como es la vida, aprendiendo a relacionarme con todo eso con mucha más habilidad. claro, genial. La tercera pregunta es, ¿cuándo sé que es el momento de pedir ayuda? ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? Fíjate, en España, la SEPCIS, la Sociedad Española de Psicología Clínica, cuando yo estudiaba Ujú, psicología, o sea, hace más de 10 años, 15 años,
lanzaba un dato que era que la media desde que una persona desarrollaba un problema psicológico, un trastorno, hasta que pedía ayuda, la media era de 8 años. Eso significa que habría gente que tardaba 20 y había gente que tardaba 2, había gente que tardaba 4, había gente que tardaba los 8 exactos, ¿no? Pero si es la media de 8 años, desde que aparece el malestar hasta que pedimos ayuda, ese tiempo es tiempo que estamos perdiendo de vida. Ese tiempo que Mm, yo tardo en pedir ayuda es tiempo que empeora mi vida. Tú imagínate que se te pincha una rueda del coche, ¿vale? ujú, Y dices, bueno, voy a ir tirando, voy a aguantar una semana. Y tiras. Y tú vas con tu coche, la rueda picada. ujú, Hay un momento en que el coche empieza a arrastrar, ¿no? Y al mes dices, joder, todavía no he ido al taller. Bueno, voy a aguantar un mes más que, bueno, parece que puedo seguir tirando, ¿no? Y entonces se empiezan a rayar todos los bajos, se empieza a desgarrar el chasis, se empieza a desgarrar el frontal, pum. Y bueno, pues sigues tirando, ¿no? A los mm. 4 meses el coche va arrastrando, todos los bajos están arrancados, ya incluso se empieza a ver una parte del motor, pero tú sigues tirando, ¿no? Y la gente te mira así como raro y te dicen, oye, que llevas la rueda pinchada tal, y tú, sí, sí, no, sí, ya lo sé, pero bueno, yo, bueno, sigo tirando tal. Y claro, hay un momento en que el resto de ruedas también están desequilibradas porque están soportando más peso del que están diseñadas para soportar, el vehículo está desbalanceado, bla, 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 bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? O sea, y además el ser humano puede aguantar Mm, unos niveles de malestar increíbles. Igual hay un momento en que vas con dos ruedas solamente, pero tú sigues tirando hasta que aguante. Y hay un momento en que ya empiezan sí, a saltar chispas, y hay un momento en que... Es decir, el momento de pedir ayuda es en cuanto tú reconoces, para mí, ¿eh? El momento de pedir ayuda es el momento en el que la pregunta aparece. La pregunta aparece. Si a ti se te pincha una rueda del coche, a que inmediatamente vas a que te vean en el taller, oye, ¿está pinchada o simplemente está desinflada, por ejemplo? ¿No? Porque igual es ujú, simplemente que se ha desinflado, pero igual es que se ha pinchado y hay que cambiarla. O igual hay que meterle mm. un parche simplemente. Pero como que en cosas materiales lo vemos muy bien, ¿no? Yo digo que hay gente que le presta más atención al tipo de gasolina que le echa a su coche, si es en Repsol o es en Mallenoil, Oil, que al tipo de hábitos y de autocuidado que tiene para consigo mismo. Y estamos en ese Claro. punto socialmente. Hay gente que le presta más atención al precio de la gasolina y la calidad de la gasolina que mete al coche que a la calidad de los alimentos que ingiere. Hay gente que le presta más atención a la marca de ropa que lleva puesta que a la marca de los pensamientos que cultiva internamente y el amor que se tiene a sí mismo. Entonces, en esta sociedad tan materialista, donde le damos tanto valor a pagar una copa a 12 euros, pero luego un libro que nos puede cambiar la vida y que vale también 12 euros nos parece caro, es como que los valores estuvieran invertidos. Entonces, para mí, una de las cosas que estoy más contento dentro de la comunidad CEMIC es que todos sabemos que estamos en el mismo barco de ayudarnos unos a otros. Cada semana eso se constata, ese espacio semanal se constata como un espacio de autocuidado y el que no necesita ayuda ni siquiera se lo plantea, ¿sabes? No se lo plantea porque o no cree que hay una posibilidad de cambio, o no confía en que pueda cambiar, o no confía en los profesionales, o no confía en que las técnicas y los procesos de cambio sean efectivos. Entonces, quiero decir, si yo no confío en mi mecánico, no voy a llevarle el coche. Voy a seguir tirando Claro. millas hasta que probablemente la vida me pare. Y muchas veces la gente viene a los programas de reducción de estrés, a la comunidad de gestión emocional de CEMIC, o entra en Recupera tu Centro cuando la vida ya le ha parado en seco, ¿sabes? Han tenido un ataque de ansiedad, se les ha ido de las manos la comida, se les ha ido de las manos el trabajo, el alcohol, o ya están medicados, o un herpes en la piel del estrés que tienen, ¿sabes? Ujú. O les salen muchos Sí, granos, bueno, cuando todas somatizan, ¿no? sí, totalmente. Cuando tu cuerpo te para, es decir, hay un momento en que el cuerpo te para porque tú no te estás dando el permiso para parar, para gestionar todo ese malestar que está ahí. Entonces, Mm, ¿cuándo sería el momento de pedir ayuda? En el momento en que tú te plantees que esa pregunta aparece recurrentemente, da el paso, porque lo que tienes que perder es nada.
Bueno, sí, vale. 100 euros, 150 euros de una sesión, un abordaje, una evaluación, 300 euros de una evaluación completa, lo que sea. Pero ¿qué es ese dinero comparado con tu bienestar, el estar centrado en tu vida, el no perder el norte, el cuidarte mejor a ti mismo? ¿Qué valor tiene eso para ti? Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Le prestamos mucha atención a cuánto vale el litro de gasolina que nos metemos, pero luego mm, no priorizamos ese autocuidado. Entonces, para mí tiene mucho que ver con qué valor le doy yo a cuidar de mí. Porque si no le doy mucho valor, evidentemente, pues no voy a necesitar nunca ayuda, ¿no? Pero, Totalmente. pero si esa pregunta aparece y yo tengo malestar y reconozco que la situación se me dio de las manos y que, pues igual que con la rueda, yo no sé cambiar una rueda, a mí se me pisa la rueda del coche, pues lo primero que hago es tirar, llamo el seguro inmediatamente, ¿no? Pero cuando pasa con temas internos es como que dudamos un poco más, ¿no? O nos da vergüenza o aparece la culpa de, es que yo debería de poder hacer esto solo. Joder, es que, Ujú. joder, es que un tío de 35 años, una tía de 40 años, ¿cómo me puede estar afectando esto? ¿Cómo puedo no tener esto manejado? Bueno, pues porque no hemos aprendido, hay cosas que no las hemos aprendido todavía. Igual sí que se cambia la rueda, porque me dediqué un fin de semana a aprender a cambiar ruedas, pero igual no sé cómo gestionar el estrés, porque nunca he trabajado con técnicas de gestión del estrés. Entonces, hay cosas que se aprenden antes en la vida y cosas que se aprenden después. Así que yo diría esto, ¿no? ¿Cuánto tengo que perder si esta situación no la arreglo? ¿En un mes, en 2 meses, dónde voy a estar si no arreglo esta situación? ¿Y cuánto tengo que ganar si consigo manejar esto en mi vida? ¿Cómo va a ser diferente en mi vida si consigo manejar esto? Y ahí la respuesta, pues cada uno tiene la suya, ¿no? Si le compensa o no pedir ayuda. Vale, No sé si he sido vale. claro o me he enrollado mucho. No, estuviste súper claro, súper claro. Primero ir sacando capas de ti para poder llegar a tu raíz y de partida para responder tu pregunta la pregunta de ¿en qué momento pedir ayuda? Es simplemente cuando aparece la pregunta, porque si no, no te la estuvieras haciendo, ¿vale? Entonces, por último, tenemos una última pregunta para ti, Lucas, y es, ¿qué le dirías a alguien que se ha visto reflejado hoy, pero que aún no se atreve a dar un paso diferente? Mm, yo le diría que hay O sea, que mucha todavía gente. Sí, yo le diría que hay mucha gente que está como él, ¿no? Yo en todas las sesiones que hablo con la gente, cada semana, ¿no? Entrevistamos un mogollón de gente para el programa de Recupera tu Centro. Primero porque queremos que mm, solamente entren al programa personas que están realmente cualificadas para hacerlo. No queremos que si no tienes el tiempo, no tienes el foco, no tienes la energía ahora para hacerlo, pues que pierdas tu tiempo, tu dinero, tu energía en algo que igual no vas a poder aprovechar. Y en esas entrevistas también lo que vemos es que muchas veces está este aislamiento, ¿no? De nadie lo sabe, no se lo cuento a nadie, no tengo un grupo de apoyo, nunca me he dado la oportunidad de que me ayuden con esto. Entonces, lo que le diría a alguien que no se atreve a dar ese paso, un paso diferente en su vida, es que yo también me decía eso, ¿no? De, bueno, esto lo voy a arreglar yo solo antes o después. Y yo terminé en la cárcel porque el consumo se me fue de las manos. Mi personalidad se deformó completamente debido al consumo de sustancias. Y yo estaba trabajando de psicólogo. Entonces, a lo que te voy es a que nadie, ni siquiera, bueno, ni siquiera los profesionales de la salud, o sea, en la comunidad de CEMIC y yo tengo clientes que son profesionales de la salud, porque reconocemos esta diferencia, ¿no? Entre una cosa es mi profesión o lo que los demás pueden esperar de mí y otra cosa es mi vida, las circunstancias personales que se me han juntado, que somos seres humanos, lo primero de todo, ¿no? Y en ese ser seres humanos somos vulnerables, necesitamos ayuda, nadie es una isla. No te voy a decir que sea fácil, ¿no? Pero sí que es posible. Y el primer paso para que sea posible es salir de esa locura que decía, no sé quién lo decía eso, ¿no? De esa locura de creer que si sigo haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Dar el paso de dejarte ayudar, de decir, bueno, voy a probar, voy a darme una oportunidad. Es dar el paso a abrir un mundo de posibilidades.
porque si no yo por mí mismo no habría sido capaz tampoco de recuperarme. Así que lo que le diría a una persona que se ve reflejada hoy es esto, ¿no? El, que no está sola y que cada semana nosotros hablamos con cientos de personas, el equipo de CEMIC hablamos con cientos de personas porque estamos en toda España, ¿no? O sea, las campañas de redes sociales están en toda España y hablamos todas las semanas con cientos de personas de toda España y la problemática es siempre la misma. Hay un malestar o una acumulación de malestar en mi vida, no he sabido cómo manejarlo y entrar en un patrón compulsivo del tipo que sea. Y es que somos seres humanos. O sea, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si yo no tengo otras herramientas, si no tengo otras posibilidades, me puedo quedar atrapado en ese bucle. Así que no estás solo. Ese sería mi mensaje fundamental. Sí, totalmente. Lucas, muchas veces creemos que podemos con todo solos, pero en realidad solo estamos postergando el cambio. Y por eso hemos decidido crear una comunidad por WhatsApp, pensando definitivamente en eso, donde vamos a compartir ciertos materiales que son complementarios a estas clases que vamos a estar teniendo todos los domingos. Vas a tener recursos prácticos, ejercicios, contenido valioso que no se va a publicar aquí, sino que simplemente vas a tener todo el acceso por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Esto es gratis, es privado y es mucho más de lo que te imaginas. Así que si quieres acceder a esta comunidad, comenta la palabra clase y ya mismo te envío el enlace para que puedas pertenecer y acceder a todos esos recursos que estamos seguros te van a ayudar muchísimo a aclarar un poco el proceso que estás transitando ahorita, ¿vale? Así que nada de hoy, Lucas. Nos quedamos con 3 ideas claves, ¿ok? Repetir no es falta de estrategia emocional. El cambio no empieza cuando te cansas, sino cuando sientes el por qué lo estás haciendo. Y lo último y lo más importante es que no tienes por qué estar haciéndolo solo. Así que gracias por estar acá. Nos vemos Gracias a el ti próximo por hacer lo posible. Mm, Nos vemos el domingo en la próxima clase y si te hizo bien este live, compártelo y te estaremos esperando ya el próximo domingo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.